ahí hiciste un abordaje histórico mucho más extenso del que pensé. Es un esfuerzo bien interesante, porque además arrancaste del siglo XI y hacia temas muy actuales, y eso da una panorámica un poco para pensar una periodización de la política social desde un abordaje. Entonces, bueno, ahorita vamos a darle la palabra a Xavier para unos breves minutos. Gracias, Xavier, por estar ahí, que no te he saludado, amigo. Después yo voy a hacer unos breves comentarios y vamos a tener un pequeño receso. Y luego va a haber las intervenciones por parte de ustedes. Un abrazo, Xavier. Ponle el micrófono, Xavier, micrófono. Hola. ¿Ahora sí me escuchan? Ahora sí. Ah, ok, Sí, ok. sí se escucha. Bien, gracias, profe. Viste, la profe está más al día con estas cosas que yo. Yo estoy más perdido que la pandemia ha hecho que todo el Si mundo... estar al día es ver la rayita, que el micro, está tachando el micrófono, me estaba ofendiendo. Bueno, primero que nada, no, más bien saludarlo. Yo fui el que llegué un poquito tarde, hoy estamos en contingencia. No sé si se ve al fondo, por allá un uno y una foto. Hoy estamos de cumpleaños, entonces hoy el día está estar movido, ¿no? El cumpleaños. Y la Primero de bebé octubre. cumpleaños hoy. Entonces estamos carrera. Pero bueno, primero que nada, Disculpa, la bebé sí, cumple hoy. claro. ¿Mm? Imagínate Sí, tú, vale. no, Ah, no, chico, pero es uno meses solo. de El mío abrazo. tendría, el mío tendría que ser más números, no alcanzaría ahí para poner miedo. No, tengo un... Bien, no, les comentaba que más bien yo llegué un poquito tarde y no los pude saludar, como estaban conversando no quise interrumpir. Un saludo, por supuesto, muy buenos días a todos los cursantes que nos acompañan y por supuesto a la profesora Thais y al profesor Carlos. Mire, yo sinceramente la exposición de la profesora ha sido impecable, ha profundizado en los temas de una manera muy clara, muy elocuente. Yo creo que en el fondo lo que vemos acá es o sea, si empezamos a relacionarlo digamos, lo que viene a futuro en la materia, es simplemente insistir y recalcar, bueno, cómo el campo de lo que definimos como lo social, desde esos inicios hasta hoy, ha ido ampliándose. La profesora lo mencionaba con ejemplos concretos, o sea, no es lo mismo, digamos, lo que inicialmente fueron por las distintas razones a las cuales se llegaron, mejoras a niveles laborales, condiciones de trabajo, de vida, etcétera. El tema de la seguridad social o el seguro social es cosas totalmente diferentes y que de alguna manera nos hacen ver cómo del campo de lo que se entiende como lo social ha ido avanzando, ¿no? Ha ido incorporando elementos y es un ámbito dinámico, ¿no? Eso por un lado. Entonces lo que vemos también es que el conjunto de políticas que se han venido desarrollando asociadas a la institucionalidad que ofrece el Estado social, o el Estado en general, para no entrar en detalle, pues es una discusión que vamos a tener más adelante también con más detalle, pero que la lámina final, digamos, fue bastante clara, sobre todo para esta discusión terminológica que a veces es confusa y que se utilizan términos de manera, digamos, genérica y no siempre se está haciendo la precisión. En cambio, un magíster en política social tiene que tener claridad en estos temas. Pero en todo caso, lo que quiero mostrarles es que las políticas también han ido avanzando en función de que ese campo de lo social se ha ido, digamos, diversificando. Entonces, claro, estos son de alguna manera los inicios y yo simplemente, digamos, a manera de reflexión, me pregunto, muchas de estas iniciativas en principio estaban orientadas a proteger la fuerza de trabajo. Digamos, por una vía o por la otra, lo que se buscaba era hacer frente a contingencias asociadas a digamos, al mantener a la fuerza de trabajo activa, ¿no? Entonces, todo lo que vemos alrededor de los sistemas de seguridad social que se fueron generando más adelante, como los componentes de salud, el componente inclusive de educación y hasta de recreación, porque, digamos, cosas como los Caracas, que tenemos en el estado de La Guaira, que ahora ya no se llama Vargas, digamos, es del INCRET, que es el Instituto Nacional de Recreación de los Trabajadores. Es decir, era esa idea
del trabajo. No en vano, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales está en el Ministerio de Trabajo, no en el Ministerio de Salud. Digamos, es porque estaba asociado a un régimen contributivo vinculado a la actividad laboral. Entonces, de alguna manera, eso luego se fue transformando y un poco la reflexión que les quiero dar de cómo estos conceptos han sido estáticos y hoy día también a veces es difícil conseguir estados puros, por llamarlo así, tipos ideales, porque los estados han ido combinando experiencias y estrategias en función de los tiempos que vivimos. Pero bien, bueno, yo creo que bien tajante la frase, una de las frases iniciales de la profesora Thais, cómo estos elementos históricos nos permiten comprender un poco dónde estamos, la influencia que tuvimos de determinados países. Vamos a ver más adelante que, bueno, que evidentemente en la conformación, de repente ustedes lo podrán identificar luego, hubo más presencia de uno de estos modelos que de otro, pero en el tiempo también esto se fue reconfigurando. Entonces, la pregunta sería, bueno, ¿es hoy, digamos, todavía la orientación de este campo digamos, de acción del Estado social, el de la fuerza de trabajo? Hoy día, por ejemplo, hay un ejemplo, yo creo que uno de los más claros, que es Canadá. Canadá ha avanzado muchísimo en algunos temas. Seguramente la profe ha investigado por razones, digamos, más bien personales, cómo funciona la cosa en Canadá. Y allá, por ejemplo, todos estos temas nuevos se han ido incorporando de manera muy rápida. Por ejemplo, cuando se adopta un niño, digamos, hay beneficios vinculados al igual que si una madre que da luz. Cuando son hogares de parejas homosexuales, también ambos tienen, digamos, la misma duración del permiso de la licencia de maternidad. Cuando la persona no tiene vínculo laboral, sino que trabaja de forma independiente, tiene un mecanismo contributivo y luego puede reclamar unos días de licencia en función a los aportes que hace. Digamos, obviamente, no vamos a comparar, digamos, el nivel de avance que tiene Canadá, pero lo que le estoy tomando es como ejemplo de cómo ciertos temas que hoy se discuten se van incorporando en el ámbito de lo social y luego en el accionar del Estado. Entonces, estas cosas que nos pueden parecer desde el punto de vista histórico muy limitados en términos de acción y que hoy día muchas veces la gente toma digamos, el 1 de mayo como una gran celebración, pero en el fondo detrás de esas celebraciones laborales hay toda una historia de, digamos, de reivindicación y de lucha y no siempre de la manera más pacífica. En todo caso, también la profe lo mencionaba, en algunos países las cosas fueron más sencillas que en otros en términos de la incorporación de derechos o del reconocimiento de derechos por parte de los estados, ¿no? Muchos son historias diferentes. Pero en todo caso, y insisto, y con esto cierro, porque de verdad es un comentario bastante breve, porque la exposición fue estupendamente clara, y lo que lo planteo simplemente como una reflexión de cara a lo que nos viene, justamente el hecho de que de la idea de fuerza de trabajo sigue estando presente dentro, digamos, del ámbito de lo social. Sin embargo, cómo se ha ido reconfigurando y cómo esto tiene un impacto futuro, en el sentido simplemente, porque tampoco la idea es avanzar en los otros temas que nos vienen, en el entendido de que esto es digamos, una comprensión dinámica, que son conceptos dinámicos, simplemente. Entender como esto como procesos, digamos, lo que pasa es que no me gusta hablar la palabra evolución, porque a veces tiene connotaciones que no necesariamente es lo que uno quiere expresar, pero sí como, digamos, esa ampliación de la comprensión del contenido del concepto, que es lo que la profe de las clases pasadas nos distinguía entre concepto y definición. Ese contenido, en la medida que se amplía, tiene un correlato, y ese correlato en términos de acción de la política pública tiene también un impacto en lo que define, o sea, lo que se define socialmente. Entonces ahí también está la discusión política en el sentido amplio de la palabra, digamos, la discusión entre intereses distintos, entre posiciones diferentes y entre actores que tienen situaciones y posiciones que no necesariamente son las mismas. Y de allí surge, digamos, la necesidad de incorporar temas que de repente en la agenda no estaban. También pasa mucho en nuestra región, América Latina, que hay una gran diferencia entre lo que está en la norma y lo que en la práctica existe. Tener una excelente ley del trabajo que te puede decir muchas cosas muy bonitas, inclusive leyes que te puedan garantizar la maternidad
y mantener el trabajo a pesar digamos, de cualquier contingencia. Sin embargo, sabemos que en la práctica muchas veces el dilema de las madres latinoamericanas entre cuidar a sus hijos y poder trabajar no es un dilema sencillo, porque no existen las condiciones para que, digamos, los mecanismos para que en los espacios de trabajo la gente pueda, digamos, conseguir preescolares, aquí le llaman jardines de infancia, etcétera, digamos, maternales, espacios donde la gente pueda tener a los niños mientras trabaja. Entonces, empieza a generarse digamos, una fricción entre la vida laboral y la vida familiar o el rol de madre y el rol de trabajadora. Entonces, pero tú de repente revisas la ley y te das cuenta que existen todos unos mecanismos que se supone que tienen que garantizar eso. O te dicen, mira, yo te voy a pagar, te voy a aportar el 25%, el 50%, dependiendo de las contrataciones laborales que se tengan, digamos, del preescolar. Y en la práctica eso ni siquiera alcanza digamos, para que alguien vaya a tu casa 3, 4 días. Entonces, digamos, también simplemente con esto quiero hacer ver que una cosa es el plano discursivo, otra cosa es el plano normativo y otra cosa es el plano, digamos, de acción política, donde vemos que a veces existe como un fuerte quiebre entre estos tres elementos, ¿ok? Sobre todo en el ámbito latinoamericano, de repente en otros países y otras experiencias que habría que ver con mucho más detenimiento, las brechas pueden ser un poco más salvables, ¿no? Pero en el caso nuestro son bastante difíciles. Pero todo esto deriva, nada más, y con eso vuelvo al punto inicial, en cómo se amplía la comprensión de lo que entra dentro del Estado y dentro de sus obligaciones, si lo vemos en materia de derechos humanos. Bueno, muchas gracias por la oportunidad y le doy la palabra al profesor Carlos para el cierre de los comentarios. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Javier. Chévere. Y fíjense, yo voy a intentar ser breve también, porque estamos un poquito pasados de tiempo. Fíjense, lo primero que quiero recordarles es que ahorita estamos abordando sobre todo una visión internacional. Déjenme cambiarme los lentes porque esto se me cae. Estamos abordando una visión internacional que no está incluyendo prioritariamente a América Latina. Es decir, estamos viendo cómo ha evolucionado la política social, sobre todo en el campo de los países desarrollados, y que va generando como unos modelos que luego van a intentar ser más o menos incorporados gradualmente en los países latinoamericanos. A eso vamos a dedicar especialmente la unidad 2. Entonces, bueno, ¿por qué es importante esta revisión? Que ahí lo decía al comienzo de su exposición y es bueno rescatarlo. Es decir, de aquí van a ir generándose un conjunto de conceptos, de visiones que van a influir muy significativamente en nuestras naciones latinoamericanas y en Venezuela también. Y fíjense, una de las cosas que yo creo que hay que resaltar, Xavier lo hacía y es bueno seguir subrayándolo, que entre los modelos que nos presentó Thais, hay un modelo que después, digamos, un poco la fase preliminar de acciones sociales públicas más o menos modernas, que se vinculan con el siglo XIX, en donde sobre todo se fueron desarrollando iniciativas asistenciales hacia la población en pobreza y venían en curso acciones educativas por motivos que tendremos oportunidad de replantearnos en la clase siguiente, en donde vamos a abordar la discusión conceptual sobre Estado social y Estado de bienestar y sobre los regímenes de gestión de lo social que se plantean en la actualidad. En todo caso, además de las acciones educativas, las acciones de legislación laboral preliminar y de las acciones asistencia hacia la pobreza planteadas como problema público, tal y como nos lo ilustraba Thais, lo que ocurre en el caso alemán es decir, esto es un poco como las fases previas que van germinando como un conjunto de acciones iniciales y la novedad, digamos, básica que se plantea con Alemania es justamente la generación de unos derechos en materia social, seguros de enfermedad, seguros de accidente, lo que al final va a terminar siendo un mecanismo de seguro social variado
asociado con el trabajo. Esa es una beta. Y la otra beta, la que va a culminar en el, o va a tener un momento decisivo en el modelo de Beveridge, es la idea de unos derechos sociales que son universales, que no están solo vinculados con el trabajo, sino que responden a la ciudadanía o a la existencia como persona. Y eso es un asunto que vamos a estar viendo en las próximas clases, pero es bueno como tenerlo como un referente básico. Yo voy a retomarlo en la clase que viene, pero me parece muy importante destacar que hay una historicidad del concepto de política social. Política social no fue un término común, frecuente en el siglo XIX, básicamente fue utilizado en Alemania y no cobró cuerpo, digamos, propiamente, sino fundamentalmente a partir de mediados del siglo XX. ¿Ok? O sea, la política social es un concepto que agarra cuerpo, que se configura como un subsector de acción que combina una variedad de cosas que se venían dando, pero que eran cosas que se venían dando de manera relativamente aislada. Venían avances en educación, venía lo de seguridad social, etcétera, venía avances en salud, y de repente a mediados del siglo XX, que es cuando yo creo que se puede hablar de estado de bienestar, que se empiezan a generar estados de bienestar propiamente dichos, es cuando también se plantea una idea más clara de la política social, cuyos antecedentes podemos revisar luego, pero el concepto como tal adquiere como se consolida, se fortalece a partir de mediados del siglo XX, y sobre eso voy a ir insistiendo. Y hay una cosa que me parece importante, también Thais lo planteó y Xavier lo asomó, que por ejemplo, Thais hizo mención al estado de bienestar en el siglo XIX por un momento, y eso es una discusión muy importante que vamos a ver con calma la semana que viene, pero ¿existía en alguna parte del mundo un estado de bienestar que mereciera ese término en el siglo XIX, o el estado de bienestar es un asunto mucho más reciente? Y eso no significa que no existiera un estado social. Eso es algo que forma parte de la discusión básica que nos vamos a plantear la semana que viene, pero que es bueno anunciarlo para decir, bueno, ahí hay un terreno de debate que tiene que ver también con la periodización del tipo de estado social que se va dando en distintos momentos históricos. Bueno, amigos, estos eran los comentarios que quería hacer. Muchas gracias a Thais por su exposición. Y bueno, 5 minuticos y empiezan a plantearnos sus dudas, sus preguntas, sus consideraciones. Gracias, amigos. 5 minutos.